Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González y me da muchísimo gusto tener el día de hoy en la entrevista para Caribe Empresarial a uno de las grandes promesas de la cocina mexicana. Él es Norberto Ruiz, él es chef de tan solo 23 años. ¿Cómo estás, Norberto? Hola, ¿qué tal, Tanina? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, por este espacio que has brindado. Sabes que me encanta tu historia, o sea, digo, ya tuve la oportunidad de platicar contigo en la manera de una cena, pero me encanta tu historia porque yo creo que es una historia que debemos compartir, es una historia que debe la gente conocer de que una de las grandes pasiones se puede lograr y se puede ser realidad. A tan solamente 23 años tienes una carrera sumamente amplia. ¿Cómo comenzaste, Norberto? ¿Cómo fue que te nació el amor por los fogones? Bueno, el amor por la cocina, esto viene de familia, por mi abuela materna, que tenía antes un restaurante con mi bisabuelo, su padre de ella, y iniciamos yo soy de la ciudad de Toluca, nací en la ciudad de Toluca, entonces el restaurante estaba ahí. De hecho, fue un restaurante pues conocido. Mi bisabuelo se llamaba Vicente y se llamaba, perdón, y el restaurante se llamaba El Rincón de Don Chente. Era literalmente en un rincón, en una privada hasta el fondo, y ahí es donde nace el amor por la cocina propia, porque bueno, yo nací con familia de restaurante, ¿no? Algo nada gourmet, sino un restaurante pues tradicional, cocina tradicional de pescados y mariscos, y pues ahí fue cuando empecé a aprender, ¿no? Sobre todo con mi abuela, que fue la mamá de mamá, que fue quien me ha enseñado recetas, me ha enseñado a cocinar desde un rico mole, desde platillos muy tradicionales, hacer incluso hasta un arroz en olla de barro. Entonces, eso es el amor que yo tuve por la cocina. Doña Antonia es la culpable entonces. Sí, 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 Antonia Enríquez, exactamente. Ella es la culpable de que yo esté aquí ahora en las cocinas y compartiendo con todos ustedes recetas y en restaurantes, pues también llevando ahí las raíces. Las raíces. ¿Y cómo es que decides emigrar de este restaurante, obviamente familiar? ¿Cómo decides crecer, Norberto, en las cocinas? Sí, digo, fue algo muy a nivel personal porque nada de esto pudo haber pasado si no fue por una iniciativa que tomé y que dije, yo tengo que seguir creciendo, tengo que seguir aprendiendo de la cocina, o sea, absorbí lo más que pude ahí con mis familia, con mis abuelos, con mis padres, pero dije, yo quiero ya ser un profesional en la cocina. Entonces desafortunadamente las cosas no se dieron para yo poder estudiar como tal una licenciatura en gastronomía, pero estudié en la prepa con un bachillerato en turismo y gastronomía, y de ahí fue cuando dije, pues tengo que moverme a otro restaurante. Y tocando puertas, como todo buen inicio, toqué la puerta del restaurante Amaranta, donde ahí uno de mis primos les proveí el mezcal, y él me dijo, oye, pues ¿por qué no vas a pedir trabajo ahí? Yo dije, adelante, y fui, me presenté ahí, toqué la puerta, me abrían, me decían, ¿qué crees que ahorita el chef no está? Cuando gustes volver a regresar. Entonces regresaba como 3 veces. Pablo lo sabe, el chef Pablo No lo Salas lo sabes. sabe, que yo regresaba ahí con él, y ya hasta que dijo, bueno, este chavo quiere aprender en verdad. ¿Qué edad Entonces él me tenías? dio la oportunidad. ¿Qué edad Ahí tenías? yo tenía 16 años. Ahí cuando yo fui a tocar la puerta a un restaurante, pues ya un poco un gourmet, un restaurante de alta calidad, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo toqué la puerta y me dijo, oye, pero tú eres menor de edad, o sea, todavía no cumples ni los 18 y ya y quieres trabajar. Entonces yo le pedí a mis padres que firmaran cartas responsivas para que pudiera estar trabajando. Y mis padres, pues claro, encantados de que yo aprendiera, y que también mi padre con ese valor, es muy estricto, fue muy estricto conmigo para mi formación, y me dijo, para que aprendas también a lo que es ganar un peso, una moneda de a peso con tu sudor. Entonces, pues así empezaron, así empecé. Me dio Pablo la oportunidad de ahí estar en Amaranta, estuve durante 2 años ahí con él,
Ujú. como cocinero, después me ayudó a ser encargado de los practicantes, ahí llegaban todos los alumnos que ya tienen una licenciatura, que ya tenían una licenciatura y solo iban a hacer sus prácticas profesionales. Y para mí fue un poco difícil porque, claro, ellos decían, ¿cómo alguien, un chavito de 16, 17 años nos va a venir a nosotros a dirigir en esta cocina? Y fue el reto más grande del mundo, o sea, desde tener un poco de carácter, un poco de formación incluso, a ser como persona, a trabajar en equipo, a aprender a luchar con lo que se enfrentara. Y de ahí, pues yo creo que fue más el amor por la cocina. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que me quería dedicar exactamente a esto, a la gastronomía. Y yo creo que ya tienes un gran camino recorrido y de ahí te brincas a irte a Francia, ¿no? Bueno, fui a tocar puerta con el chef Olivier de Bois, Ajá. que es un chef que también admiro muchísimo. Él es mexicano y estuvo mucho tiempo en Francia. Pero él llevaba la cocina de Jean G. Grill en el Hotel San Reyes. Ujú. Entonces ahí estuve 3 meses, desgraciadamente, porque pues esos 3 meses encontré una beca a Francia, a Lyon, Francia, y fue cuando aceptan mi documentación. Yo la verdad es que lo envié, lo platico siempre, envié mi documentación sin ganas, me atrevo a decirlo, sin alguna emoción que yo tuviera. Dije, pues igual y algo se puede dar ahí, ¿no? Entonces, mando mis datos, mi información, un pequeño currículum que yo tenía, que yo mismo armé ahí en Word tradicionalmente, o sea, yo no sabía utilizar todos estos programas, pues tal cual estaba en la escuela, lo aprendía en la preparatoria y lo que sabía, pues lo ejecutaba ahí, ¿no? Y envió mi información por correo electrónico, esto hablo de julio, y en diciembre me llega el correo, fue cuando esos meses que estuve trabajando con el chef Olivier de Bois, ahí en San Reyes, y le digo, oye, chef, pues mira, se dio la oportunidad, yo tengo que estar allá el 1 de enero, y pues quiero pedirte una disculpa por yo venirte a pedir la posibilidad de trabajar contigo, nada más cumplo 4 meses y me tengo que ir para allá, pero pues espero que las puertas sigan abiertas y tal, ¿no? Él me dice, adelante, o sea, no te detengas, estas oportunidades no se dan siempre, de él aprendí que la vida te da oportunidades que tú debes de aprender a tomarlas con mucho responsabilidad, incluso con valentía, porque también debes de tener valentía para tomar estas decisiones que la vida te presenta. Y fue cuando dije, vamos, o sea, yo no sabía a dónde iba a llegar, no sabía qué aerolínea iba para allá, porque fue mi primer viaje a Europa. Entonces, hijo, yo estaba, pero ansioso por llegar allá. Yo Emoción. sí, antes de esto, pues yo estudié francés en angloamericano, el centro de idiomas, y me especialicé un poco en la Alianza Francesa, porque mi idea, como todo buen cocinero, era irme a Francia, pero a París, a especializarme ya en la gastronomía y allá estudiar incluso la licenciatura. Entonces yo aprendí el idioma y fue cuando se da esta beca, pero esta beca fue le llaman Visa Vacances Travail, que es un permiso que te dan para trabajar y estudiar. Dice vacaciones porque realmente no trabajas tanto como en una cocina normalmente se acostumbra. Ahí eran 5 horas diarias, trabajabas eso sí de lunes a domingo, descansabas un día a la semana, pero ahí es cuando me doy cuenta que pues tengo que empezar a aprender nuevas cosas, nuevas técnicas, y me voy. La verdad es que yo me mandan mi boleto porque era todo pagado, todo incluido, gracias a Dios, fue una oportunidad muy buena, porque si yo fuera por cuenta de la economía de mi familia, pues créanme que no lo hubiera podido hacer, pero pues se dan las oportunidades, ¿no? Entonces me mandan los boletos de avión, me mandan incluso la dirección del homestay donde iba yo a estar allá a compartir eh, pues una casa, un departamento con diferentes estudiantes. Estuve con un argentino, estuve con un chileno y estuve con uno de Estados Unidos, de Texas, perdón.
Estuvimos ellos en un solo departamento, lo compartíamos y yo era de esta beca que dieron a nivel internacional de toda Latinoamérica. Fuimos 2 mexicanos nada más que fuimos ahí, que fuimos seleccionados. De entre ellos me acuerdo a Axel Ruiz, que de hecho él sigue en las cocinas también dentro, igual que yo, y pues nos pusimos en contacto y dijimos, nos vamos para allá, porque claro, la idea era poder quedarnos allá, cumplir ese año que te da la beca, pero de ahí poder buscar trabajo para quedarnos allá. O sea, es el sueño de todo mexicano, ¿no? Irse a Europa y especializarse, que mejor que en la gastronomía. Entonces, estuvimos allá un buen tiempo y fue como algo muy, muy nuevo para mí, desde todos los puntos, desde puntos personales, aspectos personales, a cómo vivir solo, o sea, sin la ayuda de tus padres, teniendo un sueldo muy mínimo, porque pues era un apoyo de la embajada, entonces, ajá, sí, entonces fue lo que me dio a mí la oportunidad, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, este restaurante, se cortó, perdón. No, no. Este restaurante era de cocina española. Fue muy irónico porque voy a Francia y yo quería aprender cocina francesa, aprender las técnicas, ¿no? Entonces, fue por selección también, me dicen, tú vas a estar, ustedes grupo de 3 van a estar ahí en el restaurante español, ustedes van al restaurante, ustedes van a un hotel, entonces fuimos un grupo de 40 estudiantes y nos ayudó muchísimo. Entonces yo estuve en ese restaurante español y ahí es cuando nace, es una parte importante de mi carrera porque ahí es cuando nacen las técnicas españolas y hacer paella, hacer arroces, a tener la técnica, sofritos, fondos, etcétera. Pues me comentabas que estabas en Francia. Dime una cosa, ¿no era un poco, o sea, como jugar un poco a la Torre de Babel, porque tenías de pronto, son 40 estudiantes de todo el mundo y compartías con el argentino, con el chino, con el brasileño, con el chileno? ¿Qué te decían de tu cocina? Porque obviamente iban ustedes, me imagino, en el momento de descanso, pues compartían los alimentos y también como que creaban nuevos sabores para todos ustedes. Sí, 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 fue un aprendizaje muy bueno porque entre nosotros jóvenes comentábamos de todo, llegábamos ahí al departamento y ¿qué tal? ¿Cómo te fue a ti? No, pues el chef acá es muy buena onda y tal, ¿no? Oye, tú, por ejemplo, en mi caso, yo les contaba, ¿no? Es que acá el chef es mal plan, es muy mala persona. O sea, tiene una forma muy mala de dirigirse a nosotros, es malo. O sea, un chef de los que se imagina a la gente que es gruñón, que es, o sea, todo muy estricto. O sea, el chef buscaba su primera estrella Michelin. Ahí justo fue el año en que empiezan a hacer los exámenes y todo eso de la guía Michelin. Entonces, pues era todo perfecto, todo tendría que salir perfecto. Y ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que el valor por la cocina no solamente va dirigido en que tú ejecutes la salsa, en que tú ejecutes la proteína, sino más bien va muchísimo a un plato, a que se vea reflejado el plato en el comensal y que pues sea un plato bueno, que le guste mucho al comensal y que regrese para ese restaurante porque sabe que ahí lo atendieron bien, que sabe que ahí comió muy bien. Entonces empecé a emprender muchos factores. Y sí, entre los chicos comentábamos muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues lo teórico, lo que aprendíamos mucho ahí. Y porque sabíamos que en nuestros diferentes países teníamos técnicas diferentes, teníamos formas de trabajar diferente, entonces era todo nuevo para nosotros. Claro. Pero sí. Y también te diste cuenta que obviamente eres un digno representante de la cocina mexicana, que es una del patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, obviamente que Sí. ellos sabiendo esto, pues te preguntaban cómo se cocinaba o te preguntaban acerca de ciertos sabores y productos que no conocen, ¿no? Sí, 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 fue un tema bien, bien interesante porque
compartíamos ideas, compartíamos gastronomía, compartíamos mucho aprendizaje, tanto de ellos como de mí, yo con ellos. Y lo que veíamos mucho era la forma en la que las técnicas cada quien tenía. Entonces, hablábamos desde un arroz hervido, hasta formas de cocinar carne, formas de cocinar pescado. Entonces, fue un aprendizaje muy bueno, muy bueno, una trayectoria en ese año de mucho aprovechamiento, tanto también del idioma, porque ahí la beca esta te da oportunidad a que tú pudieras estudiar francés o pudieras continuar la licenciatura o iniciarla en caso de que no la hubieras iniciado. Entonces yo elegí iniciarla y desafortunadamente, bueno, temas familiares también me hacen volver a México, un tema familiar que fue mi hermano. Él tiene una enfermedad, entonces tengo que donar sangre y me regreso a México por él. Y pues también las cosas, digo, siempre las he dicho, pasan por algo, las cosas pasan por algo, entonces fue un aprendizaje bueno, pero también se vivieron pues cosas difíciles, ¿no? A nivel personal. Regreso a México y ahí, para esto, pues el sueldo que yo tenía ahí en Francia era bueno, pero yo mandaba todo el dinero para México. Yo se lo mandaba a mamá, le decía, ahí vémelo guardando porque voy a regresar a México y voy a poner mi restaurante. Entonces esa fue como la idea personal. Y sí, tenía desde la forma de que yo quería o anhelaba tener un restaurante o dirigirlo, pero también mi forma de pensar, de ser como joven, ¿no? Porque pues, claro, a esa edad quiere poner un restaurante, cree que es fácil llegar, cuando que a veces pues hay que atravesar muchísimas más cosas diferentes, más cosas del estilo de vida, más cosas que se tienen que llevar incluso para aprender. Claro. Y ya decides regresarte a México y regresas por la puerta grande. ¿Por qué no me vas a decir que eres sencillito? O sea, regresaste por la verdadera puerta grande en el Hotel San Regis, ¿no? Sí, ahí es cuando David, el chef David Izquierdo Valenciano, me dice que llega a México. A él yo lo conocí en un viaje a Panamá y me dice, oye, voy a ir a México, me gustaría que fueras mi jefe de cocina ahí en el Hotel San Regis, en el restaurante Candela. Hijo, yo encantado, le dije, pues adelante, que se haga. Llevamos ese restaurante, el chef y yo, y de la mano ahí aprendiendo también sus técnicas, reforzando lo que yo había aprendido en Francia, él teniendo pues recetas españolas clásicas, y ahí empezamos a hacer fusión. Hicimos cocina fusión de española con mexicana, y yo con los conocimientos que yo tengo de cocina mexicana, con los conocimientos que él tiene de cocina española, hicimos la buena fusión y hacíamos grandes platillos, me atrevo a decirlo, porque les voy a platicar tan solo de unos tacos de lechón que hacíamos, o sea, tortilla con el maíz nixtamalizado y tal, y el lechón como lo cocinan los españoles, al horno, lo deshuesábamos, lo hacíamos en un taquito y era un taco de lechón, entonces hacíamos buena fusión ahí con esa cocina. Oye, qué maravilla aprender de los grandes. Y también es ahí, precisamente en el Candela, que también te nominan y quedas en los primeros lugares también de las promesas de México como cocinero, como los grandes chefs. Sí, digo. ¿Cómo fue esta experiencia? A mí me encanta platicarlo, qué mejor también con ustedes. Creo que ha sido yo lo digo, un brincolín, ¿no? Para mí, para poder posicionar un poco nuestra gastronomía y también, ¿por qué no, a nivel personal, poder estar dentro de los chefs? Pasa que el chef David se regresa a España. Él me dice, si te quieres venir conmigo, adelante, vamos a llevar el restaurante allá y una cadena de hoteles. Y los directivos, los socios del restaurante me dicen, Norberto, pues te queremos ofrecer el que lleves el restaurante Candela, pero ya como chef ejecutivo. Y ahí fue cuando, para mí, a nivel personal, dije, estoy entre la espada y la pared, porque o me voy a España, Andorra, o me quedo en San Regis llevando ese restaurante.
Y ahí es donde entra un poco la decisión personal en la que digo, si yo quiero seguir apoyando el producto mexicano, si yo quiero seguir apoyando esta fusión, haciendo un poco de lo que ya sabemos y de nuestras raíces, perdón, respetando el producto de México, fue cuando tomé la decisión de quedarme aquí en México y llevar ese restaurante. Y empezamos a hacer la fusión de cocina española mexicana, como lo hacíamos con el chef David, y impulsando más producto local, desde quelites, guauzontle, o sea, ocupábamos todos estos productos mexicanos en recetas españolas. Y de ahí es cuando en el 2019 me nominan por parte de la Guía Gourmet de México entre los chefs más jóvenes promesa, y fue algo para mí pues buenísimo, ¿no? Porque compartir con toda la gente en revistas, en periódicos, en entrevistas también, compartir mi pequeña trayectoria y lo que nos gusta estar haciendo dentro de las cocinas, el trabajar, que yo siempre lo he dicho, trabajar de la mano con el equipo, la brigada, los cocineros, o sea, eso es lo que porque yo pasé por eso, yo tuve la oportunidad de ser cocinero, de lavar platos, de lavar trastes, entonces fue cuando yo decido trabajar con el equipo, o sea, no ser nadie sin ellos, porque eso es una parte importante que la sigo llevando hasta ahora. Mis chicos no lo podrán negar, ellos lo saben perfectamente. No ha sido como fueron contigo en algunos chefs, ¿no? Que sí, son muy gritones, son de una generación de gritones y estresados. Exacto. En la cocina. Sí, totalmente. Fue un cambio de chip en mí y dije, lo que yo viví no lo tengo que reflejar con los demás chicos, para que ellos también se motiven a hacer lo que les gusta y saber que ellos pueden llegar hasta donde ellos se lo propongan. O sea, cada persona, cada cocinero tiene la oportunidad de crecer, de saber, de aprender y tener muchísima humildad para seguir aprendiendo. Eso es lo que yo siempre lo he dicho. En la gastronomía hace falta humildad con los chefs, tener mucha humildad para que así podamos crecer y ayudarnos entre todos. Eso es lo que ahora me he enfocado muchísimo en trabajar, tan solo empezando de mi equipo y tratando de compartir con todos ustedes. Claro. ¿Y cómo fue que decides venirte a Cancún? O sea, porque eres una persona que la vida te lo va presentando las cosas. ¿Cómo te presentaron aquí? ¿Cómo te llegó esta oportunidad para venir a Quintana Roo? Pues bueno, esto fue antes de la pandemia. Yo seguía llevando el restaurante allá en Ciudad de México. El restaurante todavía no cerraba y me ofrecen venir acá a Cancún. Yo desgraciadamente pues tenía el restaurante allá y estábamos pues haciendo proyectos, estábamos haciendo eventos, entonces yo sí quería venir para acá y llevarlo el restaurante a remota aquí en Cancún. Pero pasa, como lo repito, ¿no? Por algo pasan las cosas y empieza la pandemia, el restaurante de allá de Ciudad de México lo tenemos que cerrar temporalmente y es cuando hablo con el dueño de acá, que se llama Mario Ponticelli, es el dueño de Babel, y me dice, Norberto, ¿te quieres venir para acá? Vamos a empezar con el proyecto. Y ahí es cuando tomo la decisión, volvemos al tren de oportunidades que pasa, no hace paradas y tú tienes que aventarte a ese tren, ¿no? Entonces me aviento y digo, vámonos a Cancún, vamos a llevar esta experiencia. No, una parte importante pues es que yo no conocía Cancún, no conozco nada no conocía nada de acá de la península del Mar Caribe, entonces fue una oportunidad muy buena que se nos presentó y me vengo acá a Cancún a llevar dos cocinas, que es la española, haciendo el concepto de una arrocería mediterránea. Ajá. Y el concepto de cocina portuguesa. Llevo dos cocinas aquí en Babel y platico un poquito de lo que es Babel. Babel es un restaurante que consta de 14 cocinas diferentes de cada país. Ajá. Entonces somos diferentes chefs ahí y cada chef pues lleva 1 o 2 restaurantes o hasta 3 restaurantes lleva. Y ahorita pues yo estoy llevando la cocina española y la portuguesa. La española pues tal cual por lo que les he platicado, perdón, y la portuguesa fue un reto también el llevarla. Kai 6, ¿no? Kai 6 se llama así
la cocina K6. Uno de mis inversores estuvo mucho tiempo viviendo en Lisboa, y entonces aprendiendo de la mano con él, de las técnicas, de las bases. Incluso tuvimos a uno de un gran amigo que se llama Rui Sequeira, que es de Portugal. Él es de ahí, y él nos comparte muchas recetas para que se puedan ejecutar aquí en Babel. Entonces, el menú ahora, la carta, la hemos elaborado con todo el cariño, con todo el esfuerzo también, y con todo el reto que hemos tenido ahí en esta cocina portuguesa. ¿Qué nos recomendarías si fuéramos a Babel el día de hoy a degustar al K6 o a la arrocería? ¿Qué es indispensable? ¿Qué es indispensable pedir ahí contigo? Pues mira, de la cocina española tiene que probar el arroz negro, un arroz que hacemos con tinta de calamar y camarones y chipirones. Ese es un arroz, se sirve en una paella, viene con limón amarillo y alioli tradicional. Ese es muy bueno, ese no se lo pueden perder si vienen a Babel. Las croquetas de jamón ibérico, que también están muy buenas para poder botanear ahí en el bar de Babel, les va a caer muy bien. Y bueno, en la cocina portuguesa, como el platillo, perdón, el ingrediente principal en Portugal es el bacalao, yo les recomendaría unos pastéis de bacalao que hacemos ahí, son fritos, vienen con patata y bacalao, con col morada encurtida, y es un toque personal la col morada encurtida porque aporta mucho frescor y algo crocante también ahí a ese platillo. Yo creo que ese, y claro, como postre, los pastéis de nata, que son buenísimos. Es un pastelito de nata que va recién horneado. Esos yo se los recomendaría. Es de los platillos que yo les podría recomendar y que no se pueden perder cuando vengan a Babel. De ahí, claro, las demás cocinas, todos los chefs tienen buenas propuestas, pero al menos les hablo de las dos cocinas que yo llevo, pues esos platillos no se los podrían perder. Oye, ¿qué has sentido vivir en Quintana Roo? ¿Qué es lo que te ha dejado hasta el momento en tu experiencia? Porque ahora eres citadino, o sea, prácticamente citadino del centro del país. ¿Qué es lo que más te sorprende? Sí. El clima me ha sorprendido muchísimo de Cancún, me ha recibido incluso con huracanes, me recibió Cancún con 2 huracanes cuando recién llegué, pero muy bien, la verdad es que el estilo de vida que se lleva aquí, un poco en comparación o mala comparación con Ciudad de México, pues la inseguridad no está al pie del cañón, claro, como en todo lugar, todo el mundo hay inseguridad, pero al menos me siento con confianza de poder caminar por las calles, el clima, disfrutando del sol, estando al pie del mar, a la laguna, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que he valorado muchísimo. Y pues de ahí, incluso la comida, o sea, los alimentos que hay por aquí, hay muy buenas recetas, hay muy buenos platillos también que tiene Quintana Roo y que se pueden explotar muchísimo. Entonces, yo creo que parte de la gastronomía, me sigo enfocando en eso, que se puede explotar muchísimo aquí en Cancún, y qué mejor con todo el turismo, incluso con los locales que también consumen del producto. Entonces, y en apoyo a eso, yo creo que el producto local también, que no se llega a ver muchísimo aquí en Cancún, pero también hay mucho producto local, ¿no? Desde la langosta, que lo encuentras en Puerto Juárez con los pescadores. Entonces hay muy buen producto aquí. Pues claro, hay mar, entonces se encuentra muy buen producto y fresco, que es lo importante. Eso es la calidad del producto. Oye, dime una cosa, sí, Norberto, de pronto, ¿cómo se siente Norberto, no sé, en su cocina, en la intimidad de su casa? ¿Sí te pones a preparar alimentos? ¿Sí te pones a la creación de nuevos platillos? ¿O ahorita estás en un momento más de trabajar todo el tiempo? ¿En qué proceso estás? Pues, mira, es una pregunta que incluso mis padres me la hacen, ¿no? Oye, ¿y cocinas en tu casa? La verdad, lo digo con todo el dolor del mundo, no cocino en casa. Ajá. O sea, en casa, en el refrigerador, solamente hay leche, tortillas de harina y queso, y cereal. Eso es lo que yo desayuno, es lo que llego a cenar, por practicidad, porque hay algo bien importante que siempre lo hago hincapié. El tiempo de un cocinero, de un chef, de un cocinero,
o de un restaurantero incluso, de los que llevan la hospitalidad, lo saben, no me dejarán mentir. Lo más valioso de estas personas es el tiempo, porque el tiempo lo dedicamos todo a la hospitalidad, a nuestros huéspedes, a nuestros comensales, a nuestro restaurante, al hotel. Entonces, va mucho de la mano con eso. Yo es lo que hago mucho hincapié. Entonces, sí, en casa, pues llego, trato de tomar leche, cereal quizá, y a dormir. Al otro día, lo mismo, desayunamos un poquito y vámonos al restaurante. Claro, en el restaurante, ideas, leemos un poco algunos libros, algunos recetarios de demás chefs, algunos libros que ya están incluso de Larousse, de la cocina mexicana. Me gusta mucho hacer investigación incluso en el lugar donde voy, ¿no? Hablo, por ejemplo, ahora de Cancún, estoy haciendo investigación para ver qué producto también se encuentra y que no lo han llegado a ejecutar o que no ha llegado a la explosión del mismo para una buena receta. Entonces, sí me gusta mucho estar innovando, pero siempre respetando el producto y respetando las bases de la gastronomía que ya existe, ¿no? Hacer un buen mole con las bases que tiene, pero dándole también un toque personal. Eso es lo que yo he logrado y ejecuto mucho en mis recetas. El toque personal de Norberto Ruiz, pero respetando las bases. Claro. Oye, Norberto, tienes tan solamente 23 años, o sea, has cumplido el sueño de muchísimos chefs, es decir, estudiar la carrera en Europa, en Francia, que es la cuna, ¿no? De la gastronomía. De ahí, o sea, irte a un gran hotel como fue el San Regis, donde estabas en el restaurante Candela. Ya abrir tu propio restaurante en Cancún, uno del principal polo turístico de México. ¿Qué sigue para Norberto? De pronto te pones a ver, bueno, la vida ha sido muy generosa contigo, te pones a ver y pones a analizar qué paso, cuál es el siguiente paso para ti. Híjole, fíjate que hay algo que lo comparto por parte de mi padre. Mi padre siempre me dijo, trabajar con humildad es lo importante, ¿no? Uh-huh. Ser ambicioso es algo, hay un límite a la ambición, ¿no? Ambicionar, quiero tener más restaurantes, quiero llegar más lejos. Por una parte está bien, pero hay un límite hasta donde puedas ambicionar de más, ¿no? Porque te empieza a ti como persona, como ser humano, el ambicionar de más puede ser algo peligroso. Entonces, yo creo que sigue para mí impulsar a las generaciones que estamos desde más jóvenes que yo, de mi misma edad, e incluso más grandes que yo, seguirlos impulsando y motivándolos para que cumplan el sueño y que yo sea un ejemplo para ellos. Yo creo que ahora lo que quiero tener es que me corresponda una responsabilidad de ser un ejemplo para los demás, para la sociedad incluso, no forzosamente que sean estudiantes de gastronomía, sino cualquier persona que tenga un sueño de cumplirlo, decirle que se puede y que si tú te lo propones hasta donde quieras llegar, lo vas a hacer, ¿no? Siempre con humildad, con mucho esfuerzo. Y pues de ahí, digo, ya gracias a Dios teniendo estos restaurantes aquí en Cancún, yo creo que sería enfocarme y quedarme ya un buen tiempo aquí, y de ahí yo siempre lo he hecho, es una promesa que yo tengo conmigo mismo, con Dios incluso, que ha sido el camino que me ha abierto, apoyar a las gentes de bajos recursos con un comedor industrial en donde yo las ganancias que yo tenga de mi restaurante se puedan ejecutar en ese comedor para estas personas, un comedor comunitario y cocinar para ellos, cocinar algo muy rico y que al menos empezar por fines de semana, todos los fines de semana haya un comedor para esta gente que necesita de comer, porque la comida nunca va a pasar de moda, la comida siempre va a estar presente porque el ser humano necesita comer. Entonces yo creo que ese sería lo que sigue para Norberto Ruiz. Sí.
Oye, qué bonito sueño acerca de los comedores. Eso no me lo habías platicado y me da mucho gusto que nos lo compartas a través de Caribe Empresarial. Y la verdad se nos está acabando el tiempo. Norberto, ¿quieres agregar algo más? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ir a probar Sí, tus platillos, la dirección? claro. Claro. Pues en mis redes sociales también me gustaría que me apoyaran también siguiéndome ahí en las redes sociales. En Instagram aparezco como Norberto Ruiz 5. Ujú. En Facebook, Norberto Ruiz, tengo la página de Facebook y un Facebook a nivel personal también. Ahí denle seguir, denle me gusta a la página. Y bueno, aquí en Cancún estamos en la zona hotelera, en el kilómetro 13.1 del Boulevard Cuculcán. Estamos del lado de la laguna, del lado derecho de la laguna. El restaurante se llama Babel Odisea Culinaria y aquí estamos en zona hotelera. Los esperamos cuando gusten venir a probar estas delicias, a probar esta gastronomía, a probar la Odisea Culinaria y a sentirse a gusto también por el clima, por el lugar, por la vista que tiene el restaurante. Y en mis redes sociales también ahí